Muy bien. Ya pueden ver, ¿no? La presentación. Sí, ingeniero, se ve. Excelente. Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy. Ya va a ser probablemente una clase bastante corta, solo para terminar en realidad esta parte de la revisión de ensayos de laboratorio antes de pasar a la parte práctica, ¿no? Entonces vamos a revisar estos dos ensayos más, que en realidad son ensayos bastante cortos, ya bastante cortitos. No se requiere mucho detalle en realidad de cada uno de estos, ¿ya? Sin embargo, indicar nuevamente que estos son los dos ensayos principales que se tienen en laboratorio para determinar los parámetros en condiciones no drenadas o en estado no drenado, como indica acá. Ya el primero es el ensayo de triaxial UU, y el segundo corresponde al ensayo de compresión no confinada o compresión inconfinada también, que se la denomina. ¿Ya? Entonces, ambos ensayos pues nos van a proporcionar el mismo resultado. ¿Cuál es el dato que nosotros estamos buscando con este grupo de ensayos? Pues corresponde a la resistencia no drenada, ¿no? Es el único parámetro que nos falta por determinar. Aquí, recordando un poquito la definición, en realidad, o la teoría de la envolvente de falla de una condición no drenada, pues aquí se tiene esta envolvente de falla que es característico para la condición no drenada, y habíamos indicado que en este caso pues la resistencia al corte, en este caso, o el esfuerzo cortante que va a intersectar en este eje, pues es conocido como la resistencia no drenada, C sub U. Otro detalle que recordamos de la teoría es de que esto solamente es aplicable, o debe ser aplicado a suelos arcillosos, donde se van a dar esa condición de no drenada, ¿no es cierto? Entonces son detalles que debemos empezar a manejarlo, ¿ya? Porque a veces es bien, para mí a veces es súper incómodo, digamos, hablar a veces con colegas que no saben en realidad qué ensayo van a pedir cuando están pues trabajando con suelos arcillosos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno trabaja con suelos arcillosos, pues uno debe de saber que lo primero que necesita como dato importante es la resistencia no drenada. Y estamos viendo que para encontrar este valor de la resistencia no drenada, pues necesito determinar este envolvente de falla que tiene una inclinación de ángulo de fricción igual a 0, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Para la realización del ensayo triaxial, por ejemplo, ya para el ensayo de compresión triaxial, pues el equipo que se utiliza pues es exactamente el que hemos descrito en el ensayo triaxial CD y CU al final, ¿no? Hemos visto que eran procedimientos muy parecidos, ¿ya? Y ustedes deberían también de verificar eso en los manuales que les acabo de compartir. Ya es un procedimiento bastante similar. Entonces, para la realización de este ensayo, pues se utiliza la misma celda triaxial con las mismas válvulas de control, ya habíamos dicho, la válvula A, válvula B, válvula C, etcétera. Debemos también utilizar las membranas de protección, etcétera, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo mismo en la parte de la preparación de la muestra. Es pues similar al ensayo, a los ensayos triaxial y CD y CU. ¿Ya? Entonces, creo que no vale la pena ya pues hablar al respecto en este ensayo, ¿no? Como les decía, pues el banco triaxial también va a ser el que nosotros ya hemos descrito anteriormente, ¿no? El que se utiliza con los otros ensayos triaxiales. Entonces,
La prensa también, vamos a utilizarlo, la misma prensa que ya hemos descrito, ¿no? Entonces, que nos va a ayudar a medir, en este caso, el esfuerzo desviador. Procedimiento técnico, bueno, revisando un poquito el procedimiento técnico de laboratorio, ¿no? En este caso dice, este ensayo de compresión triaxial no consolidado, no drenado, que es el nombre completo, primeramente nosotros debemos preparar la muestra representativa, ya con preferencia que debe ser una muestra inalterada. Eso significa que debemos nosotros extraer de la zona de estudio una muestra que no esté destrozada en su estructura, ¿no? Y para aquello se utilizan pues unos accesorios bastante especiales denominados tubos Shelby's, ¿no? Entonces los tubos Shelby son los que nos ayudan a determinar más bien extraer muestras inalteradas, ¿ya? El ensamblado de la muestra en la celda triaxial, pues se la debe realizar de manera similar a los otros ensayos, con mucho cuidado. Se debe colocar entre medio las piedras porosas, protegerle con la membrana, etcétera, ¿no? Entonces ese ensamblado es exactamente igual. Pero noten que aquí empieza ya la diferencia en relación a los otros ensayos. Por ejemplo, aquí nos dice que para realizar el ensayo triaxial UU, ese es el nombre, triaxial UU, bueno, no es necesario saturar a la muestra, por ejemplo, ¿no? No necesitamos saturar a la muestra como lo hacíamos en los otros ensayos. Tampoco es necesario pasar por un proceso de consolidación. Entonces, por eso aquí se apunta y se dice que no es necesario tampoco realizar ese paso. Solamente pasamos a la tercera etapa de manera directa, ya a la etapa denominada etapa de compresión, donde además la velocidad de aplicación de la carga va a ser programada de manera rápida, ¿no? Donde no se permita el drenaje del agua hacia afuera de la muestra. Entonces, por eso su nombre que corresponde a un ensayo no consolidado, no drenado, ¿no? Entonces, es un ensayo también conocido como ensayo rápido. En términos prácticos, pues a veces solo se requiere unos 20 minutos de ensayo en laboratorio y ya tenemos los resultados, ¿no? Entonces, bastante práctico. Finalmente, pues una vez que aplicamos la etapa de compresión, realizamos las mediciones seguramente del esfuerzo desviador, por ejemplo, del esfuerzo desviador o la fuerza desviadora y la deformación normal, ¿no? Entonces, con esos datos ya sabemos que vamos a determinar todas nuestras curvas y los esfuerzos principales. Vamos a revisar un poquito del ensamblado, en este caso de la muestra. Noten que, esta gráfica también ya la hemos descrito anteriormente. Aquí está el detalle de cómo ha sido ensamblado la muestra para, dentro de la celda triaxial, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no? Aquí se debe tomar en cuenta las piedras porosas, la protección de la membrana, los seguros que van a evitar que esto entre en contacto con el agua que se va a inundar en esta celda triaxial, ¿no es cierto? Entonces, y la fotografía aquí a la derecha nos muestra el ensamblado final de la muestra y debe de quedar de esa manera. Ya, sin embargo, en este momento, antes de ir todavía pasar a la etapa de compresión, ya es habitual aplicarle en este ensayo, debemos aplicar un esfuerzo sigma 3, un esfuerzo de cámara si quieren,
¿ya? Que sea equivalente a la condición de esfuerzo natural a la que se encontraba en campo, de tal manera de que pues esta muestra, antes de ser sometida a esfuerzos cortantes, pues se encuentre en una situación natural, ¿no? O casi natural, si quieren, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace aquello? Bueno, yo sé que, por ejemplo, esta muestra la he obtenido de, no sé, una profundidad de X, no interesa, puede ser, vamos solamente para que esto quede claro, por ejemplo, vamos a suponer que la hemos obtenido a 3 metros de profundidad, ya 3 metros, eso sería entonces Z igual a 3 metros, y conozco que el peso unitario de este material, por ejemplo, que está arriba, es igual a 20 kilopascales, por ejemplo. 20 kilopascales, ¿no? Entonces, por otro lado, puedo suponer que el agua, por ejemplo, está en la superficie del terreno y entonces con estos datos yo puedo determinar cuál es el esfuerzo al que se encontraba sometido este material, ¿no? Entonces, ese esfuerzo va a ser igual en este caso a 20, ¿no? Menos seguramente 9.81, lo estoy haciendo directo, y esto multiplicado por 3. Entonces, de esa manera tengo el esfuerzo total a la cual está siendo sometido esta muestra en campo, ¿no? Entonces, ahora estamos en laboratorio. Entonces, ¿cuánto me daría, por ejemplo, este valor? 20 menos 9.81 por 3. 30,57. Muy bien, muchas gracias. 30,57. 30.57 kilopascales. Entonces, yo de esta manera determino a qué presión estaba sometido, por ejemplo, pues esta muestra, ¿no? Entonces puedo decir, el esfuerzo vertical en este caso era de esa manera, y aquí tengo el esfuerzo también laterales, que voy a suponer solo para el ensayo, que son iguales, ¿no? Aunque ya de esto en algún momento yo he explicado que el esfuerzo horizontal no es igual a aquello, necesitamos conocer otro parámetro, ¿no? Sin embargo, para no entrar mucho en ese detalle, voy a suponer que este esfuerzo es igual al lateral, por tanto, este valor yo debo aplicarle a partir de la celda del banco triaxial. Entonces yo le aplico esta presión a esta mi muestra de 30.57 kilopascales, ¿ya? Y dejo que la muestra sometida a este nivel de esfuerzos por al menos 15 minutos. ¿Ya? Entonces, con ese tiempo que estamos generando, bueno, con ese tiempo estamos generando de reproducir la condición más cercana a la realidad. Estamos tratando de que en la celda ahora, dentro de esta celda triaxial, esta muestra se encuentre como si estuviera en la situación natural. Esa es la idea principal de realizar este primer trabajo, ¿ya? Y se dice que unos 15 minutos, aproximadamente entre 10 y 15 minutos, pues ya toda la estructura ya va a quedar estable, ¿no? Va a quedar ya tranquila, digamos, o una situación muy cercana a la realidad. Ya no va a haber muchas variaciones ni de presión de poros, ni nada por el estilo. Una vez que hemos pasado estos 15 minutos, pues ahora sí vamos a pasar a la prensa de carga axial y le vamos a aplicar recién el esfuerzo, aquí que aplicamos, el esfuerzo desviador, ¿no es cierto? Entonces, noten que si voy a aplicar yo, por ejemplo, esta carga en la celda, en todas las direcciones, ¿no? Esto va a estar en todas las direcciones perpendicular, incluido
en la parte superior, porque el agua en esta celda está alrededor de toda la muestra, ¿no? Incluido ahí, pues yo estaría aplicando este valor de sigma 3, ¿no? Yo estaría aplicando este sigma 3 en esa dirección. Noten que después de aplicar este sigma 3, ahora debo aplicar este esfuerzo desviador, ¿no? Y este esfuerzo desviador, pues, es equivalente, en realidad, es equivalente a aplicar ese esfuerzo cortante del cual hemos hablado en la teoría. Es equivalente, entonces, porque es el que le va a llevar a la falla, al corte, a esta muestra de suelo, ¿ya? Pero aquí en los ensayos triaxiales la denominamos esfuerzo desviador. Bien, ahora la etapa de compresión, que es, bueno, una de las etapas que también es considerada bastante rápida, ¿no? Se lo realiza bastante rápido. Dice, debemos nosotros establecer en realidad una velocidad muy rápida que además está descrita en la normativa, ya está descrita en la normativa, y si la memoria no me falla, ya la memoria no me falla, en realidad esto se debe colocar en el orden del 1%, por ejemplo, ya del 1%, entre el 1 y 1.5% de la altura de la muestra de H. Entonces, con eso determinamos en realidad una velocidad en milímetros por minuto, ¿ya? Esto para deformar, obviamente, una deformación del 15% de la muestra, como lo hemos visto ya anteriormente, ¿no? Entonces, pero si queremos ya darle un valor de milímetros por minuto, esto se traduce aproximadamente en un valor de 1.5 milímetros ya por minuto, aproximadamente. Ya puede variar un poco esto dependiendo de la altura de la muestra, pero si manejamos una altura estándar, pues casi vamos a estar siempre en este rango, ya entre 1,5, a veces va a llegar inclusive hasta 2 milímetros por minuto, pero dependiendo de la altura. Entonces, vean que la prueba va a ser bastante rápida, ¿no? Entonces, una vez que posicionamos toda ya la celda axial en la prensa, debemos instalar nuevamente nuestro anillo de carga que va a medir el esfuerzo desviador. Aquí es donde se mide en realidad esa fuerza desviadora. Ya el anillo me va a mostrar la fuerza desviadora y yo voy a determinar a partir de la división ya de esa fuerza desviadora entre el área donde se está aplicando esta fuerza, que sería el área de la sección transversal de la muestra, que es conocida, pues determinamos el esfuerzo desviador, ¿no es cierto? Entonces, el anillo me mide la fuerza, ¿no? A través de estos deformímetros que están instalados al interior. También debo instalar otro deformímetro adicional para controlar la deformación axial también que se va a generar durante la aplicación de esta fuerza desviadora, ¿ya? Entonces, en este ensayo dice acá, vean, no se permite el drenaje por las válvulas de presiones, por tanto, la válvula B va a estar cerrada, en este caso, va a estar cerrada. La válvula C también debe estar cerrada y también la válvula A debe estar cerrada. Una vez que ya hemos aplicado la carga sigma 3, la válvula cerramos. O sea, básicamente, todos los conductos, todos los posibles controles, ya sea de presión de poros, de contrapresiones, etcétera, deben mantenerse cerradas en este ensayo, ¿no? A diferencia de que, por ejemplo, al ensayo triaxial CD, nosotros deberíamos tenerlo mantenido la válvula, en este caso la válvula B abierta, ¿no? Y la válvula C también abierta para medir las presiones de poros, ¿no? Y controlar que no haya incremento de presión de poros. Bueno, aquí todo se cierra.
Por eso dice aquí también, bueno, no se mide ni siquiera la presión de poros porque todo estamos manteniendo cerrados. Entonces, ¿qué vamos a tener como lectura de este ensayo? Simplemente la fuerza desviadora para distintos intervalos de deformación axial. Nosotros predefinimos la deformación axial y vamos a tener pues la medida de la fuerza desviadora que genera esa deformación, ¿no? Y a partir de aquello, pues ya vamos a determinar el esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tener ya las curvas que siempre se generan, ¿no? Dice, el inicio de la compresión, pues consiste en la aplicación de la fuerza, ¿no? La fuerza aplicada por la prensa, en este caso, y medida en el anillo, ¿no? Se debe tomar lecturas de la fuerza desviadora F, en este caso, para desplazamientos verticales predeterminados, como habíamos indicado, hasta que se produzca la falla. Podemos tener dos situaciones de falla igual, una que sea este tipo y la otra que sea la forma de barril, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la falla por deformación que habíamos indicado. Entonces, cuando observemos cualquiera de las dos situaciones, pues damos por concluido el ensayo. Vea, es simple, solo necesitamos medir esto para deformaciones preestablecidas. Dice, para realizar este ensayo triaxial U, a veces es suficiente realizar el ensayo en una sola muestra. No necesitamos utilizar 3 muestras como en los demás ensayos. Con una sola muestra, pues ya podemos tener nuestra envolvente de falla, ¿no? ¿Cómo procesamos la información? Pues no, el procesado va a consistir en generar nuestro círculo de Moore. Una vez conozcamos el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor. Perdón, ¿alguien creo que quería decir algo? ¿O ha sido un error? Creo que se le ha abierto solo el micrófono, ¿no? Bien, les decía, entonces, noten que este valor ya lo hemos calculado al inicio. Este es el valor que hemos aplicado al inicio durante 15 minutos, ¿no es cierto? Entonces era un valor conocido. El esfuerzo principal mayor, pues seguro que puede ser determinado a partir de la ecuación que también hemos visto ya anteriormente, ¿no? Esto va a ser igual a sigma 3 más el esfuerzo desviador. Pero obviamente este debe ser pues el que corresponde al momento de la falla. No se olviden que en el ensayo nosotros tenemos pues varias lecturas de fuerzas o directamente esfuerzos desviadores para distintas deformaciones, ¿no es cierto? Tenemos deformaciones, tenemos aquello. Entonces nosotros vamos a tomar en esta ecuación el valor que corresponde a la falla, ¿no es cierto? Y para observar aquello, seguro que es una buena práctica también el determinar pues la curva, en este caso, ya, y aquí no sé por qué no apareció, del esfuerzo desviador versus la deformación, en este caso normal. Entonces tengo esos datos, yo las grafico y seguramente aquí voy a tener dos situaciones. O tengo este tipo de curvas, ya conocemos, o tengo este otro tipo de curva, ¿no? Dependiendo de qué tipo de material es, yo voy a poder observar a cuál corresponde. Si estuviera en este caso, pues el de la falla, el esfuerzo desviador de la falla, pues correspondería seguramente a este valor. Aquí la puedo denominar esfuerzo desviador en la falla, ¿no? Si estoy hablando de la condición pico, por ejemplo, ahí se va a dar la falla.
Si estuviera con este otro material, seguro que voy a establecer nuevamente una deformación del 20% y a partir de esto voy a graficar nuevamente y esta línea, una línea paralela al eje horizontal y determinar el esfuerzo desviador también en la falla. Estos son los valores posibles, ¿ya?, que yo voy a colocar en esta ecuación, ¿no? Por eso la denominamos la de falla, y de esa manera encontramos el esfuerzo desviado, el esfuerzo principal mayor sigma 1. Sigma 3 ya era conocido, ¿no? No ha cambiado. Entonces con eso calculamos sigma 1 y vemos que en este caso, con esos dos datos podemos nosotros generar esta circunferencia. Y una vez que tenemos esta circunferencia, seguramente pues vamos a poder determinar la envolvente de falla no drenada, que va a ser una línea que va a pasar tangente a esta circunferencia, ¿no es cierto? Y de esta manera definimos esta intersección como la resistencia no drenada del material, que también va a ser, puede ser determinado, seguro, esta resistencia no drenada, pues en base a los esfuerzos principales en la falla, como dice acá, ¿no? Entonces vamos a hacer sigma 1 en la falla menos sigma 3 en la falla dividido entre, entre 2, ¿no? Entonces, de igual manera puedo determinar ese valor y es el parámetro que estoy buscando, ¿no? Entonces, esa es la manera de manejar, digamos, los datos del ensayo triaxial U1, ¿ya? Entonces, por eso solo necesitamos una muestra, como habíamos indicado anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa si tuviéramos más muestras? Bueno, ¿qué variaría en este caso? Pues nada, ¿no? Si alguien me dice, podemos variar, por ejemplo, sigma 3, lo único que va a pasar es que, que se va a generar es un movimiento de la circunferencia, ¿no? Que se puede mover más hacia este lado o se puede mover hacia este otro lado, ¿no? Entonces, dependiendo de sigma 3, bueno, vamos a tener seguramente mayor valor también de esfuerzos principal mayor sigma 1, ¿no? Porque sabemos, a mayor esfuerzo normal tenemos mayor esfuerzo cortante. Esa es la relación. Bien, entonces de esa manera pues estamos repasando también ya el ensayo triaxial U1, ¿verdad? Y con eso concluimos en realidad en el procesamiento, no hay mayor detalle. Ahora veamos el otro ensayo, ya que corresponde al ensayo de compresión no confinada, ¿no? El ensayo de compresión no confinada, que busca en realidad los mismos objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar la resistencia no drenada del suelo, ¿no? Entonces, por eso dice acá, el objetivo es determinar los parámetros de resistencia al corte en una condición no drenada del suelo, y ese parámetro pues corresponde a este valor, ¿ya? En un espécimen moldeado en una prensa se incrementa el esfuerzo axial hasta alcanzar la falla. O sea, este ensayo todavía es pues una simplificación, como dice acá, ¿no? Es una simplificación del ensayo triaxial U. Si de hecho nosotros ya hemos indicado que el ensayo triaxial U solamente pasa por la etapa de compresión, imagínense si estamos hablando de una simplificación de aquello, ¿no? Ahora vamos a ver dónde se da esa simplificación. Ventajas: mayor rapidez en su ejecución, menor costo que los ensayos triaxiales, no se requiere de implementos de equipo triaxial. Aquí yo creo que esta es una de las ventajas principales. Para realizar este ensayo de compresión no confinada solo necesitas una prensa y un deformímetro, nada más.
y creo que eso la mayoría de los laboratorios sí lo tienen, ¿no? Sin embargo, un banco triaxial o una celda triaxial, seguramente ya pocos laboratorios cuentan con esos equipos, ¿no? Son equipos mucho más especializados. Entonces, el ensayo de compresión no confinada, pues la podemos realizar con simplemente una prensa y un deformímetro. Desventajas: simplificación de la condición real, ¿ya? Por eso dice, para suelos parcialmente saturados, solo presenta al estrato más superficial del suelo. Pero, ¿a qué se refiere con este punto? Es justamente a este detalle, que en el ensayo de compresión no confinada, pues no se le aplica un esfuerzo de confinamiento que habíamos dicho anteriormente tiene por objetivo pues tratar de acercarse lo más posible a la condición real, ¿no es cierto? En este caso no aplicamos para nada, ya no aplicamos para nada el esfuerzo de confinamiento. Por eso directamente se dice que vamos a obtener pues el esfuerzo principal mayor. Eso significa que el esfuerzo desviador en todo momento va a ser igual al esfuerzo principal mayor. Ese es un detalle que resalta en realidad en este ensayo, y hay que anotarnos esos detalles, ya hay que tener en cuenta estos pequeños detalles. Etapas del ensayo: solamente consiste en la preparación de la muestra, o hay que utilizar algunos accesorios de laboratorio que nos ayuden en realidad a determinar una muestra de forma cilíndrica, ¿no? Bastante uniforme. Y una vez obtenido aquello, lo llevamos a la prensa y directamente aplicamos el esfuerzo desviador o la compresión, como indica ahí, sin hacer absolutamente más nada. Por eso se dice que es una simplificación del ensayo triaxial UU, porque solamente tallamos la muestra y aplicamos el esfuerzo desviador. Ya no lo colocamos en la celda triaxial, no le aplicamos un sigma 3 por 15 minutos para tratar de llegar a una condición lo más cercano a la realidad, etc. Sino que lo tallamos y realizamos el ensayo, así de rápido. Consideraciones. Dice, este método no utiliza confinamiento, por eso sigma 3 es 0, ¿no? El espécimen es ensayado sin protección lateral, ¿ya? O sea, no le colocamos ni siquiera la membrana de protección que colocábamos en los ensayos triaxiales, ya no necesita nada, ¿ya? No es posible verificar el estado de saturación, si todavía resulta ser mucho más complicado aquello, ¿no? Entonces solamente vamos a determinar seguramente la condición del contenido de humedad natural nada más en la cual se encuentra. Procedimiento: nuevamente preparación del espécimen, preferiblemente debe hacerlo en muestras inalteradas, ¿no? O preferiblemente hacerlo en esto, ¿ya? La muestra debe ser cilíndrica, debemos determinar la humedad inicial, generalmente se lo realiza en muestras de 38 milímetros, pero en algún caso se realizó en muestras de 100 milímetros, ¿no? Pero aquí hay un gravísimo error, aquí dice para suelos granulares. Este es un error, no puedo realizar este ensayo en suelos granulares, ¿ya? Ahí no sé por qué apareció este término acá. La altura debe estar entre a 2.5 veces el diámetro, y el tamaño máximo de partículas debe ser 10 veces el diámetro. ¿Ya? Son consideraciones técnicas que aparecen en la normativa, que en laboratorio deben ser respetadas y controladas. Suficiente con saber que sí se deben de cumplir estas condiciones, y creo que ahí acaba todo. Pero, ¿qué nos interesa? Cómo manejar los datos, ¿no? Nosotros debemos concentrarnos en aquello.
Preparación de la muestra, determinación del contenido de humedad. Vean que aquí esta fotografía nos está mostrando cómo se prepara la muestra. Estos son los talladores que ya tienen dimensiones estándar en diámetro y altura a la vez, que cumplen con esa condición de normativa, ¿no? Entonces, esto ya vienen establecidos de esa manera. Y en este caso se está trabajando sobre una muestra inalterada, por eso aquí tenemos un bloque de material arcilloso, y con mucho cuidado, sin fracturar. Aquí sí los técnicos tienen que tener mucho cuidado en este proceso, ya porque si lo hacemos de manera muy rápida, entonces lo que sí podemos generar es una fractura al interior de la muestra, y si ya vamos a tener una fractura cuando estemos ensayando, seguro que ya vamos a obtener resultados muy bajos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ensamblado en la presa de compresión. Miren lo fácil que se ensambla en la prensa de compresión. Aquí tenemos ya la base de la prensa. Simplemente colocamos algunos accesorios adicionales que ayuden a que la distribución de la presión sea pues lo más uniforme posible. Se coloca también para proteger simplemente unas piedras porosas acá, si alguien está observando, ¿no? Tanto en la parte inferior como en la parte superior. Y entre medio se tiene la muestra inalterada. Vean que inclusive acá pues se tiene algunas irregularidades en la muestra, ¿no? Al final eso es algo de la misma muestra, o sea, no se puede hacer mucho al respecto, ¿no? Entonces, aquí uno observa que la muestra está pues expuesta en este caso a la intemperie, ¿no? No está protegido por ninguna membrana, ni por si acaso, ¿no? Entonces, en estas condiciones es llevado adelante este ensayo. Bueno, aquí se cortó la fotografía, pues aquí está en contacto el anillo de carga nuevamente, que nos va a medir la fuerza desviadora. Aquí tenemos también un deformímetro instalado que nos va a medir la deformación axial que se va a producir en la muestra, ¿no? Y nosotros vamos a medir la fuerza desviadora a ciertos intervalos de deformación. Una vez que activemos la prensa, en realidad este deformímetro va a empezar a dar muchas vueltitas por acá que van a mostrar que el suelo empieza a deformarse de alguna manera, ¿no? Empieza a deformarse. Y se va a deformar, obviamente, hasta llegar a la rotura. Bueno, aquí no hay una fotografía, es interesante ver una fotografía como muestra, por ejemplo, la rotura. A veces se rompe de esa manera, algunas veces inclusive presenta unas fisuras aquí laterales, etcétera, ¿no? Entonces, son características que uno observa en laboratorio. La compresión, bueno, se realiza como en los demás ensayos, ¿no? Hay que instalar nuestro deformímetro, el anillo de carga, y tomar lecturas, en este caso, cuando a distintos intervalos de deformación axial igual, ¿no? Entonces nosotros preestablecemos ya en una planilla a qué deformación vamos a medir la fuerza, y con eso vamos a ir controlando rápidamente esos datos, ¿no? Luego, una vez que la muestra ha fallado, pues simplemente necesitamos procesar esos datos y nuevamente podemos obtener lo mismo que hemos visto, ¿no? Aquí tenemos tal vez un esquema de la etapa de compresión en este ensayo, ¿no? Aquí está la fuerza desviadora que se está aplicando. El esfuerzo de confinamiento sigma 3 es igual a 0, no hay ningún valor acá, es un valor nulo, y el esfuerzo desviador pues va a ser igual a la fuerza desviadora medida dividido entre el área del espécimen, y lo que ya había adelantado anteriormente, el esfuerzo principal mayor pues va a ser igual al esfuerzo desviador.
¿no es cierto? Entonces, es el dato que nosotros necesitamos. Sigma 1 es el dato que nosotros necesitamos, porque sigma 3 también ya lo tenemos conocidos, ¿no? Entonces, ya se imaginarán en este caso que la circunferencia, en este caso el círculo de Moore, debe iniciar en el origen en este ensayo. Esa es la diferencia principal con el ensayo triaxial UU. ¿Ya? Entonces, inicia en el origen. Siempre va a iniciar en el origen por esta situación. Entonces, vean que seguramente después vamos a definir nosotros nuestro esfuerzo principal mayor sigma 1, ¿no? Y a partir de esto, nuevamente, el procedimiento es exactamente el mismo. Trazamos una recta que sea tangente a esta circunferencia, al círculo de Moore, y que sea paralela a este eje, ¿no? Y aquí tenemos pues ese es el resultado, ¿no? Aquí está nuestra envolvente de falla, la condición también de esfuerzos principales, ¿no? Con esto, básicamente estamos terminando de revisar los diferentes ensayos de laboratorio que estaban destinados a determinar los parámetros de resistencia al corte, tanto como es la cohesión, el ángulo de flexión interna y la resistencia no drenada del suelo. ¿Ya? Entonces, con eso concluimos con la revisión de los ensayos de laboratorio. Y para finalizar el contenido de este capítulo, ya vamos a ver un pequeño apartado más. Para eso voy a compartirles, voy a retornar en realidad a mi presentación original, a la primera presentación, y voy a compartirles aquello, ya donde estamos, resistencia al corte. Bien, y con esto vamos a concluir este capítulo 5 y nos faltaría ver el último capítulo simplemente, ¿ya? Y vamos a hablar de la combinación de ensayos de resistencia, ya que en realidad hace un momento acabamos de ver diferentes ensayos, ¿no es cierto? Hemos visto varios ensayos entre el ensayo de corte directo, triaxial CD, CU, el triaxial UU hace un momento y la compresión inconfinada también. Sin embargo, ahora sí, siempre decimos que en la práctica habitual de la geotecnia a veces es complicado, realizar todos los ensayos. Obviamente, para mí sería ideal, ¿no? Sería ideal que podamos, contar con todos los resultados de resistencia, ya sea en condiciones drenadas y no drenadas, y poder tener todos los datos o todos los parámetros de diseño para poder trabajar adecuadamente, ¿no? Sin embargo, en la práctica habitual eso es muy complicado por varios factores. No hay muchas empresas que tengan, por ejemplo, bancos triaxiales, ¿no? Entonces no hay muchos. Algunos ni siquiera pues optan por hacer ensayos de corte directo, ¿no? Entonces, a lo mucho alguna vez piden los ensayos más económicos, que serían la compresión no confinada, ¿no? O el triaxial U en algunos casos ya se ha estado manejando bastante, ¿no? Y un ensayo de corte directo. Sin embargo, nosotros basándonos en la teoría neta, pero así
digo teoría neta, o sea, con la idea de no salirnos, digamos, de los conceptos básicos, podemos aprovechar esa teoría para poder combinar en realidad ensayos de resistencia, ¿ya? Y poder estimar algunos parámetros, por ejemplo, como la presión de poros en la falla, que hemos visto que no se mide ni en el corte directo, ni en el triaxial UU, ni en la compresión inconfinada, ¿no? Sin embargo, sí es posible estimar ese valor a partir de combinaciones que podemos hacer nosotros de varios ensayos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea principal, de obtener más datos siempre, ¿no? Mientras más datos tengamos, mejor. Y vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Entonces, por eso aquí decimos lo siguiente. Los ensayos triaxiales pueden combinarse, dice, a fin de determinar los parámetros de otros ensayos triaxiales realizados con el mismo suelo. Dato importante, debemos pensar que estamos trabajando con un único material, el mismo material. No sirve esta combinación para tratar de estimar en materiales o suelos diferentes, no sirve. ¿Ya? Entonces, tiene que ser esta la condición primordial, que sea realizada en el mismo suelo. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un eje cartesiano de esfuerzo de corte y en este otro lado tenemos el esfuerzo total y esfuerzo efectivo. Como estamos hablando de combinaciones, entonces seguro que podemos representar tanto los valores totales como los valores efectivos, ¿no es cierto? Entonces, y con esa consideración, pues podemos empezar a hacer un pequeño análisis que nos va a servir para poder trabajar más adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer, dice acá, que hemos realizado un ensayo triaxial UU. Entonces, la pregunta es, ¿cómo queda la envolvente de un ensayo triaxial UU? A ver, ¿quién me dice? Rápidamente. ¿Cómo quedaría la envolvente de falla de un triaxial UU? A ver, nadie, mira, acabamos de ver hace un momento y nadie se anima a decir nada. Horizontal. Claro que sí, horizontal, ¿no? Y además, ¿no? Además, debe estar con esfuerzos totales. Primera cosa, ¿no? No sé por qué no aparece, bueno, creo que se ha cruzado la animación, pero bueno. Y lo que nos define, ¿no? Y lo que nos define es la resistencia no drenada, ¿no es cierto? Entonces, eso ya lo sabemos. Hemos visto eso hace un momento. Entonces, este círculo de Mohr corresponde a un triaxial UU y que define una envolvente de este tipo y además una resistencia no drenada CSU. Ahora dice, punto 2. Si se conociera la presión de poros que tiene esa muestra de suelo, ¿qué conoceríamos? ¿Qué cambiaría? Concepto de esfuerzos efectivos, ¿no? ¿Qué cambiaría? El esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Entonces, por eso digo, si conozco y conociera la presión de poros, ¿qué obtendría? Los valores de esfuerzos efectivos. Estoy siguiendo la teoría nada más, ¿no es cierto? Entonces dice, muy bien, entonces podría conocer estos valores efectivos si yo conociera la presión de poros.
O sea que es como que estuviéramos trasladando esta circunferencia a otra posición con valores de esfuerzos efectivos. ¿Creen que va a cambiar el diámetro de esto? Seguro que no, porque la presión de poros va a ser constante y seguramente se va a mantener de igual manera. Y no debería de cambiar para nada esta circunferencia. Entonces podemos decir, si conozco la presión de poros, puedo generar un círculo que sea efectivo y por eso la puedo denominar en este caso triaxial UU efectivo, o al menos el círculo corresponde efectivo, porque no me va a cambiar en lo absoluto a la resistencia no drenada, ¿no? No le va a afectar para nada. No cambia ni la envolvente, solo estamos moviendo nada más en esta dirección al círculo de amor, que es el círculo de falla. Ahora dice, ¿qué pasa si se realiza, ya? Puede ser un triaxial CU, CD o corte directo, inclusive cualquiera de los ensayos en la misma muestra. ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Qué me va a generar? ¿Una envolvente de falla? ¿Sí o no? Pero una envolvente de falla drenada, ¿no? Que va a tener una cierta inclinación. Pero, ¿qué va a ser lo común con estos círculos? Yo sé que esto corresponde a una condición drenada, ¿no? O efectiva, si quieren. Con esto que acabo de indicar, conociendo este valor, yo he conocido o he podido determinar un círculo que es efectivo. Entonces, si yo realizaría cualquiera de estos ensayos, lo lógico es pensar que la envolvente de falla drenada va a pasar por algún punto tangente a esta circunferencia. ¿No es cierto? Porque estamos hablando del mismo suelo. Y eso es lo que vemos ahora. Si yo haría cualquiera de estos ensayos, ya sea corte directo, CU, CD, etcétera, en el mismo material, debería tocar en un punto a este círculo y definirse la envolvente de falla, en este caso, drenado. ¿No? Aquí recién aparecieron los esfuerzos totales, luego los esfuerzos efectivos, y una vez que hemos aplicado esto, ¿no? No se olviden que aquí, si queremos hablar de esfuerzos principal, mayor, por ejemplo, este también debe ser igual a aquello. Por tanto, si quiero determinar el esfuerzo efectivo principal menor, esto también va a ser igual a sigma 3 menos la presión de poros. Entonces, vean lo que estoy haciendo. Simplemente suponiendo que trabajamos en un mismo material, ¿no? Puedo generar las dos envolventes de falla. Y de esa manera, pues voy a definir el parámetro, en este caso, que es la cohesión, y el ángulo de fricción interna que no sé por qué apareció por acá. ¿No es cierto? Entonces, puedo hacer aquello. ¿Cuál creen que va a ser el enlace, en este caso? ¿Cuál creen que va a ser el enlace entre este dato de acá y este dato de acá, de este envolvente? Las ecuaciones que hemos definido. Primera ecuación que debo establecer a partir de esta gráfica. Miren lo que voy a hacer. Sigma 1 menos sigma 3 es igual ¿a qué? Al diámetro. Va a ser igual a sigma prima 1 menos sigma prima
3. Primera ecuación de enlace. Ese es el dato importante que necesito relacionar. Porque voy a ir a partir de estos datos, voy a determinar esto, les he dicho. ¿Y cómo determino estos? Ahora sí, necesito, esta era mi ecuación 1, seguramente necesito establecer mi ecuación 2. ¿Quién se acuerda? La ecuación de este envolvente. Sigma prima 1 es igual a sigma prima 3, ¿no? Multiplicado por la tangente al cuadrado de 45 más phi medios. Más, ¿no ves si se acuerdan la ecuación? 2 veces la cohesión multiplicado por la tangente de 45 más phi medios. Listo. Vean que para enlazar con la condición efectiva solo he necesitado esta situación y a partir de esto puedo encontrar estos valores seguramente efectivos, o si no las voy a encontrar, pues puedo combinar esta ecuación con esta ecuación. Por lo general, estos valores van a ser un dato conocido, ¿no? Del ensayo triaxial U. Entonces, este es un dato conocido y tengo dos ecuaciones con básicamente dos constantes. Si esto, claro que voy a utilizar esta ecuación siempre y cuando esté trabajando con suelos tipo 2, ¿no? Y si estuviera trabajando con suelos tipo 1, ¿qué pasa? Pues igual, ¿no? Simplemente hago este término de acá, ¿no? Todo este término se hace igual a 0. Y de esa manera puedo generar, pues, ecuaciones para que pueda yo estimar alguno de estos valores. Entonces, en eso consiste, en realidad, la combinación de ensayos de resistencia. No se olviden de esta ecuación principal y la condición que acabo de describir. No se olviden de estas dos ecuaciones, jamás se olviden del concepto de esfuerzo efectivo, no se olviden de lo que es el esfuerzo desviador, ¿no? No se olviden cómo se define la resistencia no drenada, que eso va a ser importante, ¿ya? Porque podríamos no haber partido de un triaxial U1. ¿Qué pasa si partíamos de un ensayo triaxial, perdón, de una compresión no confinada? ¿El círculo dónde iniciaría? De acá, ¿verdad? Seguro que si en este mismo suelo nosotros hacemos un ensayo de compresión no confinada, pues vamos a tener un círculo de esta manera. ¿No es cierto? Entonces ahí va a cambiar un poquito las ecuaciones. Para la compresión no confinada, obviamente la resistencia no drenada es igual a ¿qué? A sigma 1 dividido entre 2. Para el triaxial UU sabemos que esto es igual a sigma 1 menos sigma E3 dividido entre 2. Entonces ahí radica también una pequeña diferencia. Muy bien. Esto, bueno, esto sería lo último que vamos a ver de este capítulo. Ya hasta aquí vamos a llegar en este capítulo 5. Con esto concluimos y ya
deberíamos de pensar en nuestro último capítulo del semestre, es el capítulo 6 de compactación. Si tienen alguna consulta de esto que acabamos de ver, los escucho. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, pues vamos a quedar acá, jóvenes. Mañana continuamos con nuestro avance. ¿De acuerdo?